Buenos días a todos. Estamos aquí para el segundo seminario de la Comunidad Mexicana de Aceleradores de Partículas. El tema de este seminario será el esquema de la Universidad del Electron Ion Collider, y esta plática será dada por el doctor Salvador Solza Huitrón. Los dejo con él para que él nos dé su presentación. Buenos días, Salvador. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, sí, el tema de mi presentación es el esquema de luminosidad del Electron Ion Collider, aunque como se van a dar cuenta, voy a hablar más de Crab Cavities, que es lo que yo hice durante mi proyecto de doctorado. Bueno, la organización de esta plática es más bien... es muy sencilla. Primero voy a hablar un poco del Electron Ion Collider, de qué se trata este proyecto, de los dos proyectos que se tienen contemplados para esta máquina, y después el esquema de alta luminosidad, que es básicamente el mismo para las dos máquinas, son los mismos requerimientos. Y bueno, un pequeño disclaimer es que el contenido de esta presentación se da en el contexto de mi proyecto desarrollado en ODU, no es nada de lo que estoy haciendo ahorita, y pues es más bien como informativo y general sobre el Electron Ion Collider. Bueno, primero, ¿por qué un Electron Ion Collider? Pues resulta que colisionar un haz de electrones con un haz de iones permite entender la estructura la estructura nuclear en el marco de la cromodinámica cuántica. Por ejemplo, la distribución del momento y del spin del mar de quarks que se encuentran dentro de los nucleones, entender cómo se origina la estructura de la interacción fuerte. Y bueno, como el haz de electrones, los electrones no tienen estructura, la mayor parte de la energía cinética del haz se va hacia producción de partículas en el centro de masa. Y bueno, aquí pueden ver ustedes un poco de los requerimientos para estudiar estos eventos dentro de cromodinámica cuántica. Y por ejemplo, como pueden ver, se requiere de alta luminosidad en el orden de 10 a la 34 centímetros cuadrados por segundo inverso. Y bueno, también se tienen contemplados estudios de polarización que permitirán estudiar cómo se distribuye el spin dentro de este mar de quarks. Y bueno, actualmente se tienen contemplados dos diferentes, ¿cómo llamarlas? Dos opciones que están sobre la mesa, ambas están estudiando. Una propuesta es por el laboratorio Brookhaven en Nueva York y la otra es por Jefferson Lab. Como ustedes sabrán, Brookhaven por muchos años ha tenido el colisionador RHIC, el Relativistic Heavy Ion Collider. Y bueno, lo que ellos proponen es, a grandes rasgos, es agregar un anillo de electrones en el mismo túnel de la máquina, agregar detectores, hacer varios upgrades, pero básicamente es agregar una máquina de electrones en el mismo túnel, en el anillo, y hacer colisionar los haces de electrones con iones pesados. Y bueno, la propuesta de Jefferson Lab es algo similar, básicamente, en el sentido de que Jefferson Lab tiene una máquina de electrones que se llama CBAP, el Continuous Electron Beam Accelerator, y lo que ellos no tienen es una máquina de iones. Entonces ellos están proponiendo construir un LINAC de iones, un booster y unos anillos colisionadores para el Electron Beam y para el Ion Ring. Y bueno, tiene esta forma en 8, que es bastante interesante, y si quieren podemos discutirle. En concreto, pues como les digo, Jefferson Lab tiene esta máquina que se llama CBAF, está operacional, tienen una fuente de electrones y tiene la forma de un anillo, pero en realidad es un, ¿cómo le llaman? Es un LINAC, que está como doblado en los arcos, o sea, tienen un LINAC en esta sección, no sé si puedan ver el mouse, luego tienen un arco con dipolos, pero aquí no tiene esa aceleración. Luego, después tienen otro LINAC similar, igual al primero,
otro arco, pero se termina el haz en estaciones concretas, no es un colisionador de haz con haz, digamos. Y lo que se propone es agregar todo el complejo de iones. Esto involucra un LINAC, un booster para acelerar las partículas y después agregar estos anillos en forma de 8. Y bueno, aquí pueden ver las energías de los iones. Se contemplan igual iones desde protones hasta iones pesados. Y bueno, idealmente se tienen contemplados espacio para 2 detectores en este colisionador, pero ahorita se diseña uno y eventualmente en algún upgrade futuro el espacio está reservado, pero van a poner otro detector, es la idea. Y bueno, como pueden ver, son 2 proyectos diferentes. Los 2 están actualmente en el proceso de Research and Development, desarrollando tecnología que principalmente a grandes rasgos es la misma tecnología, pero están tomando diferentes caminos para llegar a esos parámetros. Y a mi entender, el Departamento de Energía tiene contemplado ya los recursos para construir una de estas máquinas y simplemente lo que están viendo es cuál es la opción más viable, cuál es la opción más económica y en términos de física nuclear, que son estos requerimientos, que a lo mejor alguien aquí tendrá mejor idea de qué es lo que pretenden estudiar, pero ambas máquinas deben satisfacer esos requerimientos por la comunidad de usuarios. Entonces, simplemente me parece que esperan tener una decisión dentro de 2 o 3 años, al menos. Bueno, ahora voy a mencionar un poco sobre la luminosidad. Como ustedes sabrán, un parámetro muy importante de cualquier colisionador de partículas es la luminosidad, porque es proporcional al número de eventos que tú puedes producir en tu collider. Y lo interesante de este parámetro es que depende solamente de parámetros de la máquina, no tiene nada que ver con las secciones eficaces de los procesos. De hecho, el número de eventos que tú puedes producir de algún tipo en particular es la luminosidad multiplicada por la sección eficaz de ese evento en particular que te interesa. Y bueno, en este caso, que es como muy caricaturesco, pues tienes unas de iones viniendo por la izquierda, unas de electrones viniendo por la derecha. Los haces en realidad están formados por paquetes o bonches de partículas separados por un cierto constante de tiempo y tienen un cierto número de partículas que no necesariamente es el mismo para los dos. Entonces, la luminosidad es proporcional al qué tantas partículas tienes en cada uno de estos bonches, al número de bonches que tú tienes y a qué tan seguido están chocando uno contra el otro. Y es inversamente proporcional a qué tanto se traslapa un bunch con el otro. En este caso pareciera, bueno, son del mismo tamaño, pero en realidad los haces no necesariamente tienen la misma sección transversal, entonces siempre hay como un overlap y bueno, esta es una expresión bastante sencilla que más bien da como una idea cualitativa de qué es lo que es la luminosidad. Mayor frecuencia incrementa, mayor intensidad, que en realidad estas Ns las tienden son básicamente la corriente, si lo multiplicas por algún factor, el número de bonches que tú tienes en los anillos y el área en este caso es para un haces de tipo gaussiano, pues tienes el cross section de los dos beams es este factor. Bueno, para ambos proyectos, tanto el de Brookhaven como el de Jefferson Lab, como les mencionaba, tienen los mismos requerimientos en cuanto a qué tanta luminosidad tú tienes que producir. Y bueno, quizás estoy un poco más biased, como yo trabajé en proyectos relacionados con la opción de Jefferson Lab, esa es la que voy a mencionar principalmente en el resto de la plática. Y bueno, en este caso se espera alcanzar una luminosidad de 10 a la 33 o 10 a la 34. Aquí pueden ver más o menos.
Y bueno, esta luminosidad en diferentes sectores de la energía del centro de masa está limitada por diferentes efectos. Entonces, a baja energía, por ejemplo, lo que domina es space charge, esta interacción electromagnética dentro del mismo, uh, dentro del mismo haz de partículas. En la región media del centro de masa, que es donde tienes la mayor luminosidad o está optimizado para alcanzar la mayor luminosidad, está limitado por la interacción del haz con el haz o beam-beam que le llaman. Esta interacción lo que significa es cuando tú tienes haces que están colisionando, esa misma, simplemente el hecho de que estén interactuando puede generar instabilidades en los haces. Y bueno, altas energías lo que domina es la radiación de sincrotrón. Simplemente llegas a un límite donde ya no puedes obtener más, estás perdiendo más energía en el haz de la que puedes tener y bueno, esto se puede ver como un declive acá. Y bueno, ambos proyectos tienen un plan bastante concreto de cómo alcanzar la mayor luminosidad posible. En el caso de Jefferson Lab, es un plan que está diseñado en 3 puntos. El primero es la ingeniería del haz, o sea, cómo diseñas tu látiz, cómo diseñas tu máquina para generar bonches cortos, para generar una emitancia transversal baja y para tener una frecuencia alta de colisión. Después, otro concepto clave es el enfriamiento del haz de iones, que voy a mencionar al final de la plática. Y tercero, el diseño de la región de interacción. Tener una función beta muy pequeña, lo más pequeña posible en el punto de colisión. Agregar cavidades del cangrejo, entre otros diseños. Pero estos son, a grandes rasgos, las líneas de investigación que se tienen para este proyecto para generar la mayor luminosidad posible. Y bueno, como les mencionaba al principio, me voy a enfocar un poco más en cavidades del cangrejo porque es con lo que estoy más familiar y en lo que estuve yo involucrado realmente. Entonces, una imagen un poco más realista de una colisión es esta que se tiene aquí, donde los haces no colisionan de manera frontal, sino que hay un ángulo entre ellos. Y bueno, para el caso del collider en Jefferson Lab, este ángulo es de 50 miliradianes. Y no pareciera ser mucho, pero es el ángulo más grande que se tiene en cualquier colisionador hasta ahora. Y entonces, bueno, tener un ángulo de colisión tiene varias ventajas. La primera es que reduce colisiones que tú no quieres o colisiones parásitas lejos del punto de interacción. Entonces, cuando tú diseñas una máquina, tienes que seleccionar un punto donde los haces van a colisionar porque ahí vas a colocar tu detector. Pero si no tuvieras un ángulo y estuvieran frontales, como que tendrías no un punto de colisión, sino una región de interacción. Y entonces puede ser que tu detector no tenga la aceptancia requerida para ver todas las partículas producidas. Bueno, esto también reduce efectos, como les decía, de la interacción del haz con el haz. ¿Por qué? Porque estás minimizando el tiempo de interacción de un haz con el otro. Y eso, pues, reduce que tengas efectos no deseados de este tipo de interacción. Y bueno, si tienes un punto muy localizado de interacción, puedes aumentar la aceptancia del detector, lo cual es también importante. Puedes colocar magnetos más cerca del punto de interacción. Pero la desventaja de tener un ángulo también es que te reduce la luminosidad por un factor que tiene esta forma, que depende del ángulo al que se están cruzando los haces y depende de... Sin embargo, la desventaja de tener un ángulo entre los dos haces es que la luminosidad se va a reducir por este factor. Y como pueden ver, para la propuesta de Jefferson Lab y para la propuesta de IRIC, esto es más o menos un 90% de la luminosidad perdida que tendrías disponible en un caso ideal, digamos. Entonces, esto es algo que realmente tienes que poder compensar.
Y bueno, la forma de hacer esto es utilizando cavidades del cangrejo, que se les llaman, o crab cavities. Lo que hacen es recuperar a primer orden el escenario ideal de una colisión frontal. Entonces, si tienes la luminosidad con un ángulo de cruce entre los dos haces, se te está reduciendo con este factor. Pero si pones cavidades del cangrejo, lo que estás haciendo es básicamente compensar por este ángulo, hacerlo cero, y entonces tienes este término se va y básicamente puedes recuperar tu luminosidad disponible, digamos. ¿Cómo funciona una cavidad del cangrejo? Bueno, es una estructura de radiofrecuencia. Para el caso del Electron Ion Collider, en los dos diseños son cavidades superconductoras compactas. Lo que hacen es, contrario a una cavidad de aceleración, cuando llega el haz de partículas a la cavidad cambia el momento de manera transversal. Y lo que hace es que incrementa el momento del frente del bunch en una dirección y en dirección opuesta en la parte de atrás del bunch. Entonces, efectivamente, lo que haces es como inducir una cierta rotación o una oscilación en los bunches, de tal forma que cuando tú excitas esta oscilación y la pones a una distancia tal que cuando llegues al punto de interacción los haces ya no estén, ya no tengas este ángulo entre ellos, sino que más bien se overlapen, se empalmen de manera frontal casi. Y bueno, quizá en esta figura sea un poco más claro. Entonces, si tienes un haz de electrones que viene de la parte derecha arriba, entra una crab cavity, la cavidad del cangrejo le incrementa el momento al frente y al detrás en direcciones opuestas, y este bunch lo que va a hacer es que va a empezar a rotar, digamos, y se va a empezar a rotar, y cuando llega al punto de interacción, los dos haces se encuentran de manera frontal, digamos, y entonces efectivamente, aunque tengas un ángulo de colisión entre los dos haces, te están chocando de manera frontal o casi frontal, estás maximizando el área de empalme entre los dos. Y bueno, lo interesante para el Electron Ion Collider es que quieres hacer esto solamente cerca de la región de interacción. Entonces, una vez que pasas del detector, pones otra cavidad del cangrejo y lo que haces es quitar esa oscilación que habías inducido al principio, la quitas de tal forma que no tengas efectos de las cavidades del cangrejo en otras partes del haz donde tienes otros dispositivos, o para evitar coupling, por ejemplo, en las oscilaciones de sincrotrón con las oscilaciones de betatrón, no quieres que se crucen, entonces haces este pequeño truco, digamos. Bueno, ¿qué tanta experiencia tenemos con cavidades del cangrejo? Se instalaron por primera vez en Japón para haces de electrones, y me parece, no estoy seguro si de positrones también. En el 2007 tuvieron un incremento de la luminosidad, como se esperaba, y esta es la única máquina que se ha utilizado para experimentos, para toma de datos oficiales, digamos. Esta es la cavidad de Keck B, y es una cavidad elíptica, pero está optimizada para generar un campo en la dirección transversal. Recientemente se planean utilizar también para el upgrade de alta luminosidad del LHC, y hace un año, en mayo, se tuvo la prueba de que se pueden utilizar para haces de protones también. Esta es una de las imágenes de uno de los monitores de esta prueba. Se instalaron 2 cavidades del cangrejo en el anillo de SPS, el Super Proton Synchrotron, y se está teniendo tiempo dedicado para pruebas de cavidades. Esto me parece que sigue bastante activo en este momento. Y bueno, era la prueba en SPS era bastante importante para demostrar que es viable para el Electron Ion Collider. Entonces,
toda la comunidad estaba bastante contenta con estos resultados. Y lo que sí no se ha hecho en ninguna máquina es implementar un esquema local donde le haces el crabbing al as, pero después le quitas ese extra momento que le habías puesto. Eso no se ha hecho hasta ahora. Y bueno, la parte central de mi tesis de doctorado fue hacer el análisis de la dinámica del as en este esquema para el diseño de Jefferson Lab. Bueno, estos son algunos ejemplos de las cavidades que se han hecho. Esta en particular la diseñó Alex Castilla, miembro de esta comunidad, para una versión anterior a este colisionador, que antes le llamaban el colisionador de mediana energía o de energía media, y esta tenía otra diferente frecuencia. Pero bueno, hasta donde yo me quedé antes de salir de ODU, este era un diseño de la cavidad, es de diferentes celdas. Esta, por ejemplo, es una simulación de CST, tiene 3 celdas diferentes y las 3 te contribuyen a generar el crabbing que tú necesitas para el as. Bueno, son algunos ejemplos de esas cavidades. Y bueno, para un ángulo de 50 miliradianes necesitas voltajes relativamente altos, digamos, dependiendo de la energía, sobre todo para el as de protones de alta energía necesitas producir bastante voltaje, entonces lo que se va a utilizar es que se van a poner no solamente una cavidad, sino que son varios criomódulos. Por ejemplo, para las de protones de más alta energía necesitas producir 20.6 megavolts, que están en la dirección transversal, y entonces más o menos cada cavidad te produce como 3 megavolts. El chiste es que necesitaban como 10 o 12 cavidades. Aquí está el número de cavidades, de hecho. Y bueno, como tienes haces de diferentes especies, lo ideal sería tener un diseño de la cavidad optimizado tanto para electrones como para iones, para que no tengas que producir cavidades diferentes. Y bueno, por ejemplo, para el haz de electrones en realidad no es mucho problema, solamente necesitas 2 cavidades, pero para los protones sí necesitas varios acriomódulos. Y bueno, la segunda parte y bastante más corta es el concepto de enfriamiento del haz de iones para el collider. Y aquí lo que quieren hacer es, para reducir la emitancia del haz de iones, se están estudiando este concepto de enfriarlo o de reducir la emitancia, a eso se refiere básicamente el enfriamiento, utilizando unas de electrones. Entonces, básicamente lo que tienen es un segundo acelerador chiquito, una línea, y déjenme regresar rápido. Bueno, aquí no aparece, pero en algún punto del anillo en forma de 8 van a poner un LINAC a un lado que genera unas de electrones, y lo que hacen es hacerlo circular por una sección del anillo de iones, de tal forma que los dos haces viajen juntos y el haz de electrones tiene la propiedad de que está magnetizado. Desde que lo producen de la pistola es un haz de electrones magnetizado, que cuando pasa tienen varios solenoides, este haz va a ser como una hélice, digamos, va a seguir una trayectoria helicoidal, y el haz de iones viaja por en medio, digamos. Entonces lo que hace es con puro, como space charge, con interacción electromagnética, reducir la emitancia de las de iones lo más posible. Y bueno, este es un acelerador por sí mismo, es un LINAC que también se está desarrollando, tiene sus cavidades independientes de las cavidades de los anillos de electrones y de iones. Y otro concepto importante de este LINAC es que es un LINAC de lo que le llaman un Energy Recovery LINAC,
Entonces tú generas el haz, lo haces circular junto con los iones, después lo vuelves a meter a tu anillo, recuperas un poco de esa energía en alguna de las cavidades superconductoras y después lo mandas al dump. Es bastante, la idea es como recuperar un poco de esa energía que no te gaste tanto en el RF. Y bueno, el concepto principal de esta máquina es que necesitas un haz de electrones magnetizado, como les decía. Y bueno, esta es una imagen bastante vieja de hace un par de años, no, de hecho desde el año pasado también. Pero bueno, creo que Carlos Hernández y Gabriel Palacio estaban trabajando en este proyecto de producir el haz magnetizado. Y la idea es que tienes tu pistola de electrones normal con alto voltaje y tienes un solenoide con un campo bastante intenso, exactamente a las afueras de la pistola. Y bueno, estaban corriendo varios diagnósticos y varias pruebas y creo que todo parecía bastante bueno, pero o sea, esto es solo una pequeña parte de este proyecto. Esta slide simplemente para mostrarles los tiempos, qué tan rápido tú puedes qué tan rápidos son estos tiempos de enfriamiento del haz, dependiendo de, por ejemplo, si tienes scattering dentro del bunch o con cooling y en total cuál es el efecto. Pero bueno, lo importante es reducir la emitancia del haz de iones para poder incrementar la luminosidad de tus colisiones. Y la razón por la que esto es necesario, por esto me refiero al enfriamiento, es que, bueno, cuando tú tienes un haz de electrones, los electrones radian radiación de sincrotrón, entonces ellos solitos van como limpiando su emitancia cuando van radiando energía, pero con un haz de iones son todos gordos, todos pesados, y ellos no radian, entonces tienes que hacerles como ayudarles a que reduzcan esa emitancia, como forzarlos, digamos, básicamente. Y bueno, eso es básicamente lo que tenía preparado y simplemente para darles una idea más general, esto es solamente las cavidades de radiofrecuencia que se tienen contempladas para Jefferson Lab. Entonces, bueno, sin contar las cavidades que ya están operando en CIVA, se pretende construir un kicker, que es el que te va a mandar el haz de electrones de CIVA al anillo de electrones. Cavidades de 950 MHz para el anillo de iones, cavidades de 950 MHz para el INAC del enfriamiento. No, esta es para el booster, perdón. Esta es para el collider ring, o sea, son dos cavidades diferentes. Después tienes para el haz de electrones en el anillo de electrones, tienes las cavidades de 470 MHz que antes eran de PEP. Estas son las únicas que son normal, no superconductoras. Y bueno, las cavidades del cangrejo. Entonces tienes todos estos elementos, todos requieren helio, todos requieren su propia infraestructura. Entonces un proyecto bastante complejo. Y pues creo que también lo importante es que no importa quién se quede con el proyecto, van a necesitar mucha gente. Entonces quizá para el futuro pueda haber espacio para colaboraciones o